Buenas noches, doctor Rafael. Mi nombre es Keles Aguirre Yáñez. Perteneciente al curso de Filosofía del Derecho, el día de hoy analizaré el caso planteado sobre la gestión del expresidente Pedro Castillo. Como retroalimentación, hablaré sobre tres filósofos importantes que ya los hemos tocado en clase. Tenemos a Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates fue un filósofo ateniense que se centró en la ética y en la búsqueda de la verdad a través del diálogo. No dejó escritos, pero sus pensamientos se conocen a través de los diálogos de Platón. Su método de preguntas y respuestas llegaban a la definición de conceptos y virtudes. Platón fue un discípulo de Sócrates, y su filosofía se centró en la teoría de las formas o ideas que son entidades abstractas y eternas que representan la realidad verdadera. Escribió diálogos que exploran temas como la justicia, la virtud y la naturaleza de la realidad. Y por último, Aristóteles fue un discípulo de Platón. Su filosofía se centró en la observación y en el estudio de la naturaleza, la lógica y la ética. Desarrolló conceptos como la casualidad, la sustancia y la potencialidad, y su pensamiento ha tenido un impacto profundo en las ciencias y la filosofía. Como conclusión, podemos decir que enfatizaron la importancia de la virtud en la ética de la vida política. Ellos nos indicaban que la corrupción es una virtud que conduce a la injusticia y a un mal gobierno. Ahora presentaré algunos de los autores del contractualismo. Tenemos a Hobbes, Locke, Rousseau y Kant. Ellos tienen como una finalidad entre cada uno para poder separar el pensamiento de ellos. Hobbes defendía mucho el absolutismo, que nos decía que no hay pacto con el gobernante, la renuncia a los derechos es irrevocable. Su finalidad era la paz. Luego nos defendía el liberalismo y nos decía que los individuos conservan la mayoría de los derechos naturales. El poder de los gobernantes es renovable. Y defendía mucho la protección del derecho a la propiedad. Rousseau nos habla sobre la democracia, que el contrato crea la voluntad general. Al obedecerla, el individuo se obedece a sí mismo, siendo libre como antes. Su finalidad era la subsistencia y la libertad cívica. Y Kant nos habla sobre la república y nos dice que su fin es asegurar la paz y los derechos. Ahora hablaré sobre el gobierno de Pedro Castillo. Pedro Castillo asumió la presidencia del Perú en julio de 2021 y durante su gobierno se enfrentó a una fuerte oposición política, lo que llevó a un gran desequilibrio en el país. Y esto fomentó mucha tensión y la inseguridad y el caos aumentó en un porcentaje bastante notable. Pedro Castillo siempre demostró que no tenía la capacidad para poder gobernar. Podemos decir también que sus reformas políticas no eran las correctas, dada que tenía a la oposición en un porcentaje muy alto. Y esto estuvo marcado por unos escándalos de corrupción y controversias, incluyendo una acusación por tráfico de influencias y nepotismo. En diciembre del 2022, por falta de capacidad para gobernar, Castillo fue destituido de su cargo por el Congreso de la República después de que intentara disolver el Congreso, ya que no habría un fondo para que él pueda disolver el Congreso y quería establecer un gobierno de excepción. Como conclusión podríamos decir que el gobierno de Pedro Castillo estuvo marcado por una gran inestabilidad política y controversias, lo que afectó la gobernabilidad y la estabilidad en el país.
Podríamos analizarlo desde el lado filosófico, que Sócrates criticaba mucho el poder y Castillo enfrentó la posición, pero no de la manera que tenía que hacerlo, y por eso se cuestionaba mucho sus decisiones. Platón nos daba a conocer las ideas de justicia, y Pedro Castillo no actuó con transparencia, y esto generó dudas sobre su compromiso como presidente, ya que estaba ligado al nepotismo. Aristóteles nos hablaba sobre la importancia de la moderación, y el gobierno de Pedro Castillo estuvo marcado por una gran polarización y radicalización, lo que puede ser visto como una falta de moderación y equilibrio. Y Thomas Hobbes y el contrato social nos dice que es fundamental la estabilidad y la seguridad de la sociedad. Dicho esto, Pedro Castillo no brindó al país lo que anteriormente dije, y al querer él establecer un gobierno de excepción, esto se podía haber visto como una ruptura del contrato social, ya que es una amenaza para la estabilidad institucional. Es importante que tengamos en cuenta que estas comparaciones son analógicas y no pretenden establecer una relación directa con los filósofos. Sin embargo, puede servir como un ejercicio interesante para reflexionar sobre los principios filosóficos y la aplicación de la política y la sociedad. Eso sería todo, doctor. Muchísimas gracias por su atención.